Bueno, yo estudié periodismo hace hartos años ya, estudié en la Diego Portales y cuando salí hice como todos los periodistas una práctica en un medio de comunicación. Me gustó, lo pasé bien, pero sentía que no era lo mío, porque era papel, era como para el día siguiente. Yo sentía que pasaba que no veía lo que hacía. Después me fui al online, dije, a lo mejor en el online puedo encontrar un camino. En esa época, estoy hablando del año 2012, el online todavía no era era masivo, pero se suponía que en teoría no estaban los mejores periodistas ahí, no sé, como que había un prejuicio igual importante de estar ahí. No era lo que más se veía porque el papel todavía tenía una relevancia muy importante. Y una de esas, una amiga me dice, oye, están buscando a alguien que se vaya a trabajar al Ministerio de Relaciones Exteriores a un reemplazo. Y yo le digo, pero amiga, yo no sé mucho de diplomacia, no sé nada. Me dice, es perfecto. Eso es lo que están buscando, alguien que pueda ayudarlos con lo digital y que pueda aportar juventud, creatividad, no sé. Y yo ya voy y voy a una entrevista, me vuelvo ese día a mi casa y quedé al tiro. Y empecé a trabajar a la semana siguiente y ahí estuve 5 años trabajando en la Cancillería, aprendiendo muchísimo. Yo digo, cada año que pasé ahí fue como ir a la universidad de nuevo. Eh, el periodismo tiene una facultad, uno sabe muchas cosas, pero muy poco en profundidad algunas. Y esto me permitió aprender desde diplomacia, entender relaciones internacionales, comercio, eran tantas temáticas, cooperación, y ahí me fui dando cuenta, sobre todo en el tema de la cooperación, que habían historias preciosas de colaboración, que Chile era un país que trabajaba mucho con Caribe, haciendo grandes procesos de intercambio comercial, relaciones bilaterales que se profundizaban en la educación, en cultura. Y yo decía, esto es lo que a mí me interesa, y me encantaba cuando me asignaban una de esas tareas. Pero pasó que el año 2016 conocí a un grupo de personas que estaban haciendo este proyecto y era un proyecto de una fundación. Decían, oye, vamos a hacer un premio para reconocer agentes de cambio y estamos buscando a alguien que nos acompañe y acompañe al equipo de comunicación. ¿Te tienen que acompañarlo? Y yo, bueno, obvio. Y de ahí empecé a acompañar a los fundadores, al fundador de Camiseteado y a esa fundación. Y ahí yo me enfermé. Me vino una enfermedad rara que me tuvo 4 meses hospitalizada en una clínica. Solo pude salir gracias a un trasplante de células madre. Y luego de eso, apenas salí y mientras estaba ahí, yo seguí trabajando en camiseteado, seguí revisando historias, seguí conectada con ese mundo porque era lo que me llamaba, era lo que me hacía sentido. Pasó, salí de la clínica media pelada después de una quimio y le digo al fundador, oye Álvaro, ya, ¿cómo seguimos? Y Álvaro me dice, ¿tú puedes trabajar? Y yo he podido trabajar siempre, estoy con mis sentidos, quiero seguir conociendo historias, ¿cómo seguimos? A los 6 meses que terminó mi licencia, renuncié a la Cancillería, necesitaba hacer otras cosas. Yo ya sentía que necesitaba hacer otras cosas, pero quería ver el impacto de lo que uno hacía. Y en el periodismo muchas veces tú no lo ves, a menos que esté en terreno, en la calle, y ahí empecé de lleno a construir esta comunidad de agentes de cambio, a buscar las historias, a buscar alianzas, a buscar colaboración con organizaciones que podían ser pares, afines, que buscábamos lo mismo, que teníamos este interés de ver cómo funciona un agente de cambio, cómo son, dónde están, conociendo ejemplos también de organizaciones que son súper poderosas en espacios como Balún Latam, el agente de cambio rural. Es una persona muy transformadora para su comunidad, conociendo de la mano a emprendedores que habían estado en la incubadora de Social Lab en ese momento, qué habían hecho, qué había fallado, qué los movilizaba. Y eso me empezó a movilizar a mí también, porque yo decía, son personas que a veces con muy poco generan grandes transformaciones, entender que la innovación también no es traer la tecnología máxima de la NASA, eso es tecnología, pero la innovación tiene que ver con hacer con lo que tú tienes, aunque sea precario, empezar a generar soluciones que respondan a problemáticas que tu comunidad o tú como persona puedes o no estar viviendo. Y desde ahí empezamos en esta búsqueda hasta que el 2020
el directorio de la fundación, ya nos estábamos constituyendo, decidió que yo lo dirigiera. Queríamos cambiar de liderazgo, queríamos tener un liderazgo que fuera, queríamos una mujer, queríamos a alguien que se acercara a la nueva imagen de branding que tenía Camiseteados. Nosotros hasta el 2019 teníamos una imagen distinta que no mucha gente alcanzó a conocer, pero ya el 2020 cambiamos de imagen, de logo, de vocero, de propósito, de hacer, ampliamos el número de historias. Parte de los compromisos que yo quería imponer como directora era tener no solo 8 historias, quería llegar a tener una por región. Y el 2020, en un año que fue bastante difícil para mucha gente económicamente y para todos en realidad el encierro, dijimos, tenemos que dar más. Muchas personas están dando más, nosotros también tenemos que ser capaces de llegar, no sé si a multiplicar, pero sí a tener más historias. Y ahí tuvimos los primeros 14 camiseteados, ya era un desafío porque era duplicar lo que uno hace, y yo creo que los emprendedores que a lo mejor me están escuchando, imagínense duplicar su producción, todo el esfuerzo y con el mismo equipo que ustedes tienen, y casi los mismos recursos, o sea, era una locura, pero el equipo con el que trabajamos se comprometió al máximo y lo hicieron posible. Los camiseteados fueron de ese año muchos vinculados al hacer de la pandemia. Queríamos demostrar que las personas en el encierro habían sido capaces no solo de emprender económicamente, porque hay mucho emprendimiento que nació en pandemia y que hoy día se mantiene y que es impresionante cómo personas que hacían una cosa empezaron a hacer otra y cambiaron su vida. Pero eso tenía que ver con el emprendimiento social, innovaciones, contar historias de personas que habían dado el 200%. Y al año siguiente yo digo, bueno, ya fuimos capaces de llegar a 14, tengo una idea, avancemos, nos quedan 2 más, no nos cuesta nada, hagamos los 16, y así el 2021 y este año tuvimos nuestros primeros 16 por año, o sea, en 2 años hicimos 32 camiseteados, y en el año anterior ya habíamos hecho 14, o sea, hicimos 47 camiseteados, y a la fecha ya tenemos 75 agentes de cambio que hemos reconocido. O sea, en estos 3 años hemos llevado gran parte de la historia del proyecto y hemos modificado también el cerco. Hemos tratado de mostrar que el emprendimiento social, que el ser agente de cambio, tiene que ver con pequeñas acciones que son grandes transformaciones. Y son grandes transformaciones porque logran mover no solamente la barrera, sino que logran ser ejemplos en otros lugares. Entonces, para nosotros ha sido, para mí sobre todo, ha sido un camino muy bonito. Yo creo que en todos los camiseteados encuentro un elemento de que necesita tener un agente de cambio para Chile, para el mundo, y sobre todo porque yo estoy convencida de que Chile es tierra de agentes de cambio. Tenemos múltiples problemas y somos generadores de múltiples soluciones.